¿Has sentido alguna vez que el lugar donde deberías estar más seguro es, en realidad, tu propia prisión? ¿Qué sucede cuando la fe no te pide que te quedes a luchar una batalla imposible, sino que tengas la valentía absoluta de darle la espalda a todo lo que conoces para salvar tu destino? A menudo nos enseñan que los valientes se quedan y resisten, pero la historia de Jacob nos revela una verdad incómoda y profunda. Dios no siempre ordena pelear, a veces, su mandato más sagrado es emprender la huida. En los rostros de quienes llamamos familia, a veces se esconden las sombras más oscuras del resentimiento y la codicia, transformando el hogar en un campo de batalla invisible donde el aire se vuelve irrespirable. Bajo el manto de una noche cargada de promesas y miedos, Jacob comprendió que su tiempo en la casa de Labán se había agotado. El peligro ya no era un rumor, sino el silencio gélido de un suegro que lo veía como un recurso y no como un hijo. Fue entonces cuando el cielo dio la señal, no para desenvainar la espada, sino para recoger las tiendas y confiar en que la sombra del Altísimo es más fuerte que cualquier persecución humana. Esta no es solo la crónica de un hombre escapando de su pasado, sino el relato de cómo el silencio puede ser el escudo más poderoso cuando se camina bajo la protección divina. Prepárate para descubrir cómo Jacob logró lo imposible, huir sin ser visto, cargando con su linaje y sus sueños, mientras el cielo trazaba una línea invisible que sus enemigos no se atreverían a cruzar. Habían pasado 20 años. 20 largos años bajo el sol abrasador de Harán, sirviendo en la casa de Labán. Para Jacob, este tiempo no había sido solo un trabajo, sino una prueba de resistencia del alma. Pero el aire en la casa de su suegro, que alguna vez fue un refugio contra la ira de su propio hermano Esaú, se había vuelto denso, tóxico y cargado de resentimiento. Como mencionamos al principio, el peligro más insidioso es aquel que comparte tu mesa y lleva tu sangre. El cambio comenzó con murmullos. Las palabras de los hijos de Labán, como serpientes arrastrándose por el suelo, llegaron a oídos de Jacob. Decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. La envidia, ese veneno antiguo, había infectado el corazón de la familia. Jacob, hombre observador, miró el rostro de Labán y vio la verdad innegable. El semblante de su suegro ya no era el mismo para con él. Los ojos que antes veían a un yerno trabajador, ahora veían a un rival al que había que contener. La tensión era un arco tensado a punto de romperse. Fue en este momento crítico, cuando el miedo y la incertidumbre podían paralizar a cualquiera, que el cielo intervino. Dios no guardó silencio ante la angustia de su siervo. Pero la orden divina no fue una llamada a las armas. No hubo mandato de enfrentar a Labán en un juicio abierto ni de reclamar justicia por la fuerza. La voz de Dios resonó con una instrucción diferente, una que requiere una valentía distinta a la del guerrero. Vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. A veces, la mayor victoria espiritual no es ganar la discusión, sino tener la sabiduría de abandonar el campo de batalla equivocado. Jacob sabía que la ejecución de este plan requería una discreción absoluta. No podía discutir esto dentro de las tiendas, donde las paredes oían. Así que envió a llamar a Raquel y a Lea, sus esposas, al campo, lejos de los oídos espías, allá donde estaban sus rebaños. Imaginen la escena: el viento del desierto soplando, 3 figuras bajo la inmensidad del cielo, trazando un plan que cambiaría el destino de una nación. Allí, en la soledad del campo, Jacob abrió su corazón. Les expuso la realidad cruda que ellas ya intuían: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Con una elocuencia nacida de años de injusticia, Jacob les recordó su lealtad.
Les habló de cómo había servido a Labán con todas sus fuerzas, mientras que su padre le había engañado y cambiado el salario 10 veces. Pero Dios, el juez justo, no había permitido que Labán le hiciera mal. Jacob les narró la intervención divina, describiendo cómo Dios había quitado el ganado de Labán para dárselo a él, no por trucos humanos, sino por un milagro genético revelado en sueños. Les contó sobre la visión donde el ángel de Dios le mostró cómo los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Dios había visto la aflicción de Jacob y había actuado en silencio. Y finalmente, les reveló el mandato supremo: yo soy el Dios de Betel. Levántate ahora, sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Era el momento de la verdad. La respuesta de Raquel y Lea fue el eco definitivo de que el ciclo en Harán había terminado. No hubo duda en sus voces, solo la amarga aceptación de una realidad dolorosa: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene él por extrañas? Pues que nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio. Reconocieron que la riqueza que Dios había quitado a su padre era, en justicia, de ellas y de sus hijos. El lazo familiar con Labán ya estaba roto por la codicia de él. Su lealtad ahora pertenecía a Jacob y al Dios que lo guiaba. Le dijeron: haz, pues, todo lo que Dios te ha dicho. Entonces comenzó la gran operación, una huida digna de una epopeya. Jacob no esperó. Se levantó con la determinación de quien sabe que el tiempo es un lujo que no puede costear. Hizo montar a sus hijos y a sus esposas en los camellos. La caravana comenzó a formarse, no con el estruendo de una marcha triunfal, sino con la eficiencia silenciosa de la urgencia. Jacob puso en movimiento todo su ganado, toda la hacienda que había acumulado, el ganado que había adquirido en Padán Aram. Era un éxodo masivo, una ciudad móvil preparándose para cruzar el desierto, con el objetivo fijo en la tierra de Canaán, la tierra de su padre Isaac. Cada oveja, cada camello, cada tienda recogida era un acto de fe y una declaración de independencia. La providencia divina había dispuesto el momento perfecto. Labán había ido a trasquilar sus ovejas, una tarea que lo mantendría alejado y ocupado durante días. Esta ausencia era la ventana de oportunidad que el cielo les otorgaba. Sin embargo, en medio de esta preparación frenética, ocurrió un hecho que añadiría una sombra de complicación al futuro. Raquel, quizás buscando una última retribución contra su padre, o tal vez aferrándose a viejas seguridades, robó los ídolos domésticos, los terafines, que pertenecían a Labán. Un acto de rebeldía secreto en medio de la gran huida. Y así, Jacob engañó el corazón de Labán arameo, no con mentiras, sino con el silencio, al no revelarle que huía. No hubo despedidas hipócritas, ni confrontaciones finales. Fue una partida bajo la protección del sigilo. El versículo 21 resume este acto épico con una fuerza impresionante. Huyó, pues, con todo lo que tenía. Imaginen la columna de polvo levantándose bajo la luna mientras cruzaban el gran río Eufrates. No miraron atrás. Jacob dirigió su rostro hacia el monte de Galaad. Había escapado de la prisión disfrazada de hogar, protegido por el cielo, demostrando que la verdadera fuerza a veces reside en saber cuando la voluntad de Dios es simplemente correr. La historia de la huida de Jacob nos invita a mirar nuestras propias vidas a través del cristal de la sabiduría divina. A veces, nos aferramos a situaciones dolorosas o a relaciones que nos agotan bajo la falsa creencia de que la fe consiste únicamente en resistir el maltrato. Sin embargo, la partida de Jacob nos enseña que el mismo Dios que nos da fuerzas para la batalla,
Es el mismo que nos da la señal para retirarnos cuando el entorno ha dejado de ser un lugar de crecimiento para convertirse en una jaula de envidia. Es necesario comprender que huir, cuando se hace bajo la instrucción del cielo, no es un acto de cobardía, sino un ejercicio de obediencia radical. Jacob no escapó por miedo al trabajo, pues sirvió 20 años con integridad, sino por respeto a su destino. Hay momentos en los que permanecer en el lugar equivocado es faltarle el respeto a la promesa que Dios ha puesto sobre nosotros. Retirarse es, a veces, la forma más alta de honrar nuestra identidad y nuestra paz. Debemos reflexionar sobre el peligro de los ídolos que a veces cargamos en nuestra propia huida, tal como hizo Raquel. En nuestro afán por dejar atrás un pasado difícil, a menudo intentamos llevarnos pequeños trozos de aquello que nos hizo daño, o buscamos seguridad en cosas materiales que no pertenecen a nuestro futuro. La verdadera libertad exige manos vacías y un corazón limpio, confiando en que lo que dejamos atrás no se compara con la herencia que nos espera al cruzar nuestro propio río Éufrates. Finalmente, esta historia nos recuerda que nunca caminamos solos hacia lo desconocido. Aunque el camino sea incierto y sintamos el peso de la incertidumbre, el Dios que llamó a Jacob es el mismo que vigila nuestra espalda mientras avanzamos. No necesitas pelear todas las guerras. Algunas victorias se ganan simplemente caminando hacia adelante, dejando que el silencio hable por ti y permitiendo que sea la justicia divina la que cierre las cuentas del pasado que intentas dejar atrás. Amado Dios, hoy elevamos nuestro corazón con gratitud al contemplar tu mano invisible guiando los pasos de Jacob a través de la incertidumbre. Te damos gracias porque no eres un Dios lejano, sino uno que observa nuestras vigilias, que cuenta nuestras lágrimas y que conoce perfectamente la injusticia que a veces sufrimos en el silencio de nuestros hogares. Gracias por ser el testigo fiel que equilibra la balanza cuando el mundo intenta arrebatarnos el fruto de nuestro esfuerzo. Te agradecemos, Padre, por la claridad de tu voz en los momentos de mayor confusión. Gracias por enseñarnos, a través de esta historia, que tu protección no siempre se manifiesta en un muro de fuego, sino a veces en una salida discreta y en la valentía de comenzar de nuevo. Bendecimos tu nombre porque nos das el discernimiento para identificar cuando se ha cerrado una puerta y la fe necesaria para cruzar el río hacia lo desconocido, sabiendo que tú vas delante de nosotros como guía y detrás de nosotros como escudo. Gracias por tu infinita paciencia ante nuestras debilidades humanas, representadas en esta historia por los miedos y los errores de una familia en conflicto. Te agradecemos porque tu propósito es más grande que nuestras faltas y porque tu gracia nos acompaña incluso cuando llevamos cargas innecesarias en el camino. Gracias por recordarnos que nuestra verdadera herencia no depende de la voluntad de los hombres, sino de tu promesa inquebrantable que nos sostiene a través de las generaciones. Hoy descansamos en la paz de saber que, bajo tu cuidado, ninguna huida es en vano si es hacia ti. Gracias por ser nuestro refugio en la noche, nuestro guía en el desierto y el Dios de nuestras segundas oportunidades. Nos entregamos a tu voluntad, agradecidos porque nunca nos dejas solos en la tierra de nuestra aflicción, y porque siempre tienes preparada una tierra de libertad para aquellos que confían en tu palabra. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.